Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos aquí a Dimash con Lara Fabián. Adagio, directo en Londres 2025. Así que, bueno, pues David, em, son dos cantantes muy buenos. Dimash lo conocéis. Sí. Lara Fabián no ha pasado por el canal, pero hablan también maravillas. Y claro, no es simplemente un dueto de dos grandes voces. Esto es. A ver, Dimash se ha hecho mundialmente conocido, obviamente, ¿vale? Cantando. Pero es que además esta canción es de. Creo que es de ella, ¿vale? Entonces, Dimash ya ha cantado Ujú, previamente esta canción de ella y ahora la cantan juntos, parece ser, ¿vale? ujú. Así que bueno, es un momento curioso, ¿no? Es decir, que tú antes hayas hecho el cover y finalmente cantas Pues junto a nada, la a ver autora. si hacen lo mismo con la de Luz Control y la canta con Teddy Swing. Quedaría curioso cuanto menos. Molaría, molaría, Sí. Así que bueno, yo creo que sobre todo vamos a ver dos formas distintas de entender la emoción, la técnica y la dramatización vocal, ¿no? Vamos a verlo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te. I love this night without you. I love my dreams around you. I hear your voice in the rain. Oh, fall into your embrace. When the time is right, I know you'll be my last parafé. Quieto, quieto. Le Vamos a... has parado, ¿eh? Claro, porque he visto que era un momento importante. Le voy a dar un poquito para atrás porque hay cosas que contar, ¿vale? Eh, claro, este adagio es una de estas canciones que no perdonan. Exige control, respiración, fraseo largo, identidad emocional, em, una capacidad enorme para construir el clímax sin quemarlo demasiado pronto. Em, claro, em, Lara Fabián, cuando la canta, es una pieza muy ligada a su identidad vocal, es una balada clásica, pop sinfónica, tal. Y Dimash, por su parte, pues obviamente tiene una relación muy especial con este tema, porque en su versión de 2017 fue una de las actuaciones que lo proyecta internacionalmente. Y claro, pues ahora están los dos. Y mira, lo primero que siento es que no se siente como una competición vocal. No. Aunque técnicamente podría haberlo sido, pero no es así. Con dos voces de este calibre, claro, el peligro hubiera sido convertir este adagio en una batalla de agudos, de vibratos, de demostraciones, pero lo bonito de esta canción es que funciona casi como una conversación, ¿no? Tal y como lo están planteando ellos. Lara presenta pues la raíz, la experiencia, la herida emocional del tema y Dimash pues tiene esa voz casi celestial, más expansiva, más vertical, más llevando la canción hacia otro plano.
Pero me gusta porque la actuación tiene ese contraste que me está gustando bastante. Sí, sí. David, cositas hasta el momento. Pues la verdad que hemos visto ahí que tenía algún problema Lara, que se ha Mm. vuelto ahí, estaba haciendo así, imagino que algún técnico de sonido o algo para que Ah, le subiera claro, algo del micro o algo, sí. Ah, pero la verdad que cantaba muy bien esta chica, ¿no? No sabía yo, no la tenía yo. sí. Mira, este gesto de ella de respeto, es Y decir, de él, claro, es que pero el gesto nace de ella, ¿sabes? Ella empieza a darle, es decir, es él el que sí, ha sí, le cantado hace antes su tema y una... ella lo respeta a él. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Venga, pues continuamos. Le doy como medio minuto para atrás porque me gusta mucho en cuanto empieza a coger intensidad. velocidad. Sí, 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 sí. I hear your voice in the rain. Oh, fall into your embrace. When the time is right, I know you'll be my last paraphrase. Close my eyes and defend the world. No need call me to pray. I was nell'agonia sento battere in me questa musica che ho inventato per te. If you know where to find me, if you know how to reach me, people is my path Ahora va a cantar ella. Buah, madre mía. Tú fíjate el gesto de ella que se ha retirado para darle Sí, el protagonismo a él, sí, sí, pero la está mirando como estamos mirando nosotros, embelesada totalmente, como diciendo, ¿pero qué es ¿Qué canta este hombre? sí, 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 sí. ¿Cómo puede cantar así? Ostras. Como decía anteriormente, la canción es un contraste precioso, ¿no? Porque Lara canta desde el peso de quien conoce cada rincón de la canción, como si cada frase estuviera ligada a una memoria antigua. Y Dimash, pues canta desde una mezcla desde el respeto, la admiración y el virtuosismo controlado, sin intentar borrar a Lara del centro emocional, ¿vale? Porque como Sí, de hecho se ha acercado ahí, se le sí, ha dado la mano. hay momentos que dices tú, wow, se contiene. Esto es clave, ¿vale? Él podría convertir cualquier canción en un espectáculo técnico absoluto, pero aquí se nota que entiende que está entrando en un territorio compartido y sagrado, ¿vale? Sí, Em, a ver, ella, Lara, en este adagio tiene algo que va mucho más allá de la potencia vocal, ¿no? Su interpretación se basa en la autoridad emocional. Ella no necesita demostrar que puede cantar la canción, ya lo sabemos todos. La canción, sí, en fin, ella técnicamente trabaja con una colocación muy limpia, una proyección enorme. em, Ella tiene mucho control del fraseo, así que luego me hablo un poquito más de Dimash, pero es que a Lara, que no ha pasado por el canal, tenemos que explicar un poquito cómo es su forma de cantar. Tiene un vibrato muy expresivo, no es decorativo, es decir, sino que es consecuencia de la emoción y tiene mucha más voz de la que parece. sí, claro. Lo que pasa que, claro, está dejándole su sitio a Dimash, pero en algún momento entiendo yo que subirá. Sí, sí, que ella Lara, también. sí, sí, sí. De todas maneras, aún así.
aún así se nota que hay diferencia de proyección bastante. Venga, seguimos. scendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere di senza di te, dimmi che sei, e ci crederò, musica sei. Eh, Madre mía. Esta parte final, bueno, cuando termina Tenía un problema con el lineal con el seguro, linear, sí, vamos, ¿eh? el linear izquierdo no se escuchaba a ella, No se escuchaba y yo creo que por eso no ha estado tan potente, pero porque tiene pinta de que no, aún así ha mostrado sube ya, mucho, ¿eh? sí, ha mostrado potencia y ha hecho una frase larguísima, Sí, es decir, manteniendo ahí el flujo de aire un montón de tiempo y terminando subiendo, que ha sido una locura el cómo canta ella y sobre todo esta parte final en el clímax, los dos cantando, armonizando, ha sido sí, sí, brutal, sí, 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 ha sido brutal, claro. Dimash, a ver, vocalmente está en una categoría muy difícil de comparar, ¿vale? Es muy difícil de comparar, su instrumento tiene una amplitud de registro extraordinaria, pero en esta actuación lo más importante no es solo hasta dónde puede llegar, sino cómo decide usar esa capacidad. En Adagio, Dimash tiene que controlar un impulso natural, que es llevar la canción a un territorio casi operístico, monumental desde el primer momento, pero aquí se contiene porque es lo que hay que hacer. Eso demuestra musicalidad. Lo que siempre digo es, hay que servir a la canción, ¿vale? sí, No a tu ego personal. Ya sabemos que Dimash no tiene esa clase de ego, lo está demostrando durante toda su carrera musical. Y claro, su técnica es impresionante por muchas razones. Primero, por la estabilidad de la emisión, incluso en las notas altas y frases exigentes, la voz mantiene el centro, la afinación, la limpieza. Después, por el manejo del registro. Dimash pasa de la zona más lírica y ligera a una expansión poderosa sin que el cambio parezca brusco. Lo que decimos muchas veces de Dimash, que va pasando de un tipo de voz a otra sin que te des cuenta. Y luego la respiración. Sostiene frases muy largas, sensación de facilidad, que es una sensación engañosa, David, porque es muy difícil, pero él sí. hace que parezca fácil, pero eso, detrás hay un control físico enorme, pero enorme. Es que no veas lo que hace este hombre con esa voz. Claro. Y, y lo verdaderamente interesante es cómo adapta su dramatismo al contexto, ¿no? Porque claro, cuando canta solo, Dimash muchas veces construye las actuaciones casi desde otro planeta, desde Sí, un arco vocal gigantesco. Aquí, al estar junto a Lara, su interpretación tiene un punto más reverencial. No entra a conquistar la canción, entra a compartirla. Y eso efectivamente. se nota en el color de la voz, en el Sí, respeto por los espacios, en cómo evita convertir cada frase en una demostración técnica. Y aún así, cuando Dimash abre la voz, el impacto es brutal. Su sonido tiene una cualidad y una calidad casi irreal. Como si la canción de pronto se elevara por encima del escenario. De hecho, hay veces donde Lara
se queda como parada, como diciendo, Parada, claro. ¿cómo está haciendo eso con mi canción? Como Con mi diciendo, canción. que mi canción podía llegar a ese límite, ¿vale? Como, aún así, Y está contenido, porque sí, claro, ha subido, pero no ha subido todo lo que él claro, suele subir. claro. A ver, donde Lara transmite la tierra, la memoria, la experiencia, Dimash transmite pues altura, expansión, luz. La combinación funciona muy bien, porque claro, Adagio habla de búsqueda, de distancia, de una presencia que se desea alcanzar, y la voz de Dimash parece precisamente eso, ¿no? Es decir, algo lejano, casi inalcanzable, que aparece por un momento. Y bueno, también está el tema de la interpretación, porque Dimash siempre interpreta muy bien las canciones y conecta mucho desde la admiración y el respeto. No se percibe una frialdad técnica, sino que a veces, de hecho, hay cantantes virtuosos que precisamente pecan de eso, de ser fríos. Y aquí hay emoción real, pero Sí, expresada con una estética distinta, la de Lara. Lara como que lo lleva por dentro, Dimash lo exterioriza más, Lara parece recordar, Dimash parece invocar, y ese contraste es lo que hace, al final hace que este dueto sea como muy sentido. Yo veo mucha química entre los dos, David. sí, sí. Además se les nota que se respetan Mm, uno y vamos, se respetan los dos. Pues no sí, hacen nada más que reverenciarse. De sí, hecho, Dimas la reverenciaba ahí cuando estaba ella ahí ujú, toda emocionada y cantando. Pero es que es alucinante. Lo de este hombre, yo creo que se contiene un poco, sí, porque sí, dice, sí. como me explaye, lo mismo la dejo aquí a la pobre. Claro, claro, hay que compartir, no hay que humillar, ¿no? Entonces, Claro, claro. la clave de la actuación está en que ninguno de los dos intenta ocupar del todo el espacio. A ver, Clara tiene la propiedad emocional de la canción y Dimash parece entenderlo perfectamente. En vez de competir, pues son dos espacios complementarios. Em, y bueno, cuando cantan juntos, lo que te decía de sobre todo la parte final, la mezcla de timbres es muy interesante, muy Sí, interesante. Lara tiene una voz más cálida, más dramática, con una textura emocional muy reconocible. Dimash tiene una voz más brillante, más elástica, más vertical. Y esa diferencia hace que el dueto no suene plano. Son, claro, no son dos voces intentando parecerse, sino son dos identidades vocales muy fuertes encontrándose en una canción en la que permite precisamente eso, el contraste, la tensión, la elevación. Así que, bueno, yo creo que funciona muy bien. Esta canción sí, sí. transmite precisamente esa mezcla, ¿no? Es decir, la admiración, la belleza, la tensión. em, Muy bien. Yo creo que es un dueto Es impresionante. increíble, Mm. increíble, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues amigos, espero que os haya gustado como a nosotros. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.